David sigue por allí. Sí, acá estoy. Muy bien. Le habíamos prometido la palabra a Vero. Sí, Uriarte, nos quedó a todos, creo que sonando lo que usted decía respecto a las medidas prontas de seguridad en el bloque anterior. No sabe lo que fue la tanda, Sí, David. Fue como tirar, bueno, en fin. Pero bueno, concretamente respecto a eso, ¿cuál sería el alcance de esas medidas en el entendido que usted lo propone? Porque si estamos cuestionando a un artículo 224 que sería, bueno, muy amplio y con riesgo de arbitrariedades, y usted habla de medidas prontas de seguridad, creo que a muchos se nos crea la idea de que sería abrir una puerta aún más compleja desde el punto de vista de los derechos humanos y de las garantías de todos los ciudadanos. Bueno, yo te agradezco mucho que me des la oportunidad de explicar esto, porque la gente no comprendía, además yo fui parte de esa historia, víctima de esa historia, de cómo se aplicaron en el pasado y cuál es el concepto de la medida. La medida pronta de seguridad, en primer lugar, no es una carta blanca para cualquier cosa, sino la Constitución es muy clara, son medidas individuales. En una determinada situación, y yo mencionaba el caso famoso de las inundaciones del 59, ¿verdad? Donde el Poder Ejecutivo puede decir, bueno, en este departamento se van a tomar determinada medida que va a estar controlada por la Asamblea General, pero las medidas no tienen por qué ser de meter preso a la gente. Es más, para meter preso tiene que ser medidas específicas para cada persona. Y hay que recordar que esa persona no es un delincuente, no puede estar detenida en un lugar de detención de delincuentes, no le van a quedar antecedentes e inclusive hasta puede estar por salir del país, por ejemplo. O sea, la medida de seguridad increíble tiene mucho más garantías porque además se termina y se acabó el problema cuando se terminó la situación de excepción. En cambio, si yo proceso a alguien por esto, le va a quedar en antecedente y va a ser considerado un delito. Y estas son las cosas que me preocupan. ¿Entiendo? Ahora, ¿cuál puede ser una medida de seguridad? Se prohíben todo tipo de reuniones y aglomeraciones en tal departamento o en tal departamento o en tal. No era necesario dictar una ley. ¿Por qué dictamos una ley? Ahora bien, la ley está, fenómeno, pero se puede. Entonces, para aplicarla, bueno, la policía las disuelve. Y no ha habido problema en disolverla, porque seamos claros, es cierto, ha habido aglomeraciones, pero también es cierto que difícilmente son muy pocas las situaciones donde la gente se ha resistido. Así que en realidad el sistema está funcionando. Yo no veo tampoco. Perdón, pero ahí el daño ya se puede haber consumado. Disolver la aglomeración no es sinónimo de bueno, pero no contagio, ahí la situación sería tener la posibilidad de evitar que la aglomeración inclusive se forme. Exacto. Pero eso es una medida administrativa más que otra cosa, ¿verdad? Ahora, el tema es, bueno, yo vuelvo a repetir que además para mí el primer problema acá no son las aglomeraciones, y yo te voy a poner un ejemplo muy concreto. Las ferias. Las ferias son aglomeraciones naturales y consentidas. Si yo no me recuerdo, hace un año las ferias solo podían hacerse con cosas de comida. Ahora está todo el mundo en la feria. ¿Y cuántas violaciones a las disposiciones sanitarias hay en la feria? ¿Vamos a poner precios a todos los ferianos? Entonces, en realidad, de lo que se trata es decir, por algo, en los tratados internacionales, en los pactos internacionales, están previstos las situaciones de excepción. Acá se hablaba de toque de queda, de cosas por el estilo. No es necesario, pero hay situaciones que están previstas y donde justamente lo que se controla es la legalidad. Y yo quiero hacer, el otro día una querida colega, Flor de María, hizo una expresión que me gustó mucho, y es la gente la que está en cuarentena, no los derechos humanos. Los derechos humanos no están en pandemia. Entonces, el tema es cómo logramos que se respeten los derechos humanos y al mismo tiempo tomar las medidas concretas. Entonces, yo lo que digo es, no podemos tomar medidas que influyan, digamos, en forma definitiva cuando estamos viviendo una situación excepcional. Y esto era lo que yo quería decir, porque claro que las medidas prontas de seguridad tienen muy mala prensa, uno las asimila al estado policial que vivimos en determinado momento. Pero también son efectivas, son las medidas que se toman, por ejemplo, en un terremoto.
son las medidas que se toman en un tsunami, son las medidas que se tienen que tomar en todo tipo de desastres. ¿Ah? Y cuyo objetivo es preservar lo más posible el daño, pero no generar daños a futuro o no generar una situación de permanencia una vez que se termina esa situación. Y ese es el objetivo de esta medida. Por eso, en todos los estados democráticos están previstas medidas de excepción, que no son para las convulsiones ni las revoluciones, aunque también se pueden aplicar eso, pero tienen el objetivo de proteger la democracia de las situaciones que la pueden afectar. Bien, Perdón, a ver, ¿alguien más? Sí, yo quería preguntarle, porque a mí, para ordenarme los pensamientos, me parece que hay algunas, no sé si son contradicciones o a mí me parece, pero capaz que las podemos aclarar. Las medidas prontas de seguridad son la habilitación al Poder Ejecutivo a tomar una serie de medidas excepcionales, ¿verdad? Esas medidas, bueno, el Poder Ejecutivo decidirá, usted no está proponiendo determinadas medidas. Pero acá hay una ley que se aprobó que prohíbe las aglomeraciones. Una ley que, habilitada por la Constitución de la República, porque así se establece en la Constitución, el artículo 38 creo que es, ¿no? Habilita a prohibir las aglomeraciones. Pero claro, como lo hace sin ninguna pena, esas aglomeraciones se hacen igual. Y usted dice, se dispersan, pero se dispersan. Por eso yo ponía un ejemplo hoy al intendente de Río Negro, porque lo expresó claramente. Sale él en el auto a pedirle que se dispersen y a las 3 cuadras se vuelven a reunir y le toman el pelo y se reúnen en otro lado, porque no hay pena. Entonces, pues yo decía, el espíritu del legislador es una norma para hacer cumplir la ley interpretativa o la ley del artículo 38, pero tiene que hacerla cumplir. Capaz que no es la forma. Por eso yo le preguntaba hoy, ¿cuál es la forma? Ahora, si usted me dice medidas prontas de seguridad, ¿me podría indicar cuáles? Segundo, usted dice las aglomeraciones no son el problema. Entonces, no tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Si son intrafamiliares. Dice, entonces, ¿qué hacemos? Las medidas prontas de seguridad, que desintégrese la familia, pues si se contagian adentro de la familia, ¿qué hacemos? Separemos la familia. No entiendo, por eso seguramente yo no lo estoy entendiendo, y a mí me parecen contradicciones que capaz que no lo son. No son contradicciones. En primer lugar, las aglomeraciones pueden ser parte del problema. Lo que estoy diciendo es, no son todo el problema. Yo ponía el ejemplo de la feria. La feria es una aglomeración. Y están... Yo he pasado por la feria de Solimar, de Piedras Blancas, de Tristán Narvaja, y ahí hay una aglomeración mucho más grande que nosotros. Pero no es el tema. El tema es el siguiente. Cuando yo lo pongo en una ley, y lo que usted está marcando está muy bien, pusimos en una ley que reglamentaba el derecho de reunión a los efectos de la pandemia y habilitaba a disolver esas reuniones. Ahora, si yo le pongo una pena, ¿no?, y lo castigo, cuando se vaya la pandemia, esa persona terminó castigada, ¿no? Cuando yo le decía lo de la medida pronta de seguridad, si esa persona está disuelta, inclusive se le pone, por ejemplo, un arresto domiciliario porque no puede ir a un lugar de retención. Pero Uriarte, perdón, antes que siga, no entendí mucho eso. Se le pone una pena y después que pasa la pandemia, tiene la pena. No se le pone pena. No. Si usted lee el artículo 168, numeral 17 de la Constitución, establece claramente que con respecto a las personas en determinadas situaciones pueden ser detenidas y trasladadas a otro lugar o retenidas en su domicilio sin que eso sea un delito, sin que la persona se haya convertido en delincuente. Es más, se prohíbe que estén en lugares de detención para delincuentes e inclusive la persona tiene, si quiere, la posibilidad de salir del país para evitar esa detención. Y la medida es con respecto a cada persona en particular, ¿no? Entonces, a lo que yo me refería con esto es, hay muchas medidas. Por ejemplo, se pueden vallar las calles, se pueden vallar las plazas. Y eso lo puede hacer desde la Intendencia del Poder Ejecutivo. Pero lo que estoy diciendo es que cuando yo pongo esto en una ley y después le quiero poner una pena, lo que termino es prohibiendo el derecho de reunión que está en la Constitución. Y yo no puedo eliminar el derecho de reunión. El derecho de reunión lo puedo limitar. Y si además lo voy a limitar por una situación excepcional, esa limitación no puede trascender nunca la limitación excepcional. Y si yo
lo considero un delito en determinadas circunstancias y no en otras. ¿Me explico? No mucho. No, no. Desde mi punto de vista, no mucho. Explicarse se explica, capaz no se comparte al 100%. Bueno, se comparte, su opinión. es Eso es otro tema. Exacto. Pero lo que yo quiero decir es que el artículo 38 de la Constitución garantiza el derecho a reunir. Pero Y ya lo está. podemos limitar. Ya está Pero lo limitado. podemos limitar con un criterio. Pero ya está limitado. Con un plazo. No, Está prohibida hay esa varias aglomeración. limitaciones al derecho a reunión, ¿no? Pero ¿Cómo? está limitado con un plazo, por eso. Pero si entonces. Pero está limitado ya. el No es que incumple ese podemos. plazo, Ya está limitado. ya sé, pero Por 2 meses lo que- con lo- opción de... ¿Eh? Bueno, por eso. Lo escucho. Pero entonces le vamos a poner una pena a una prohibición que está limitada en el tiempo. Sí. Y sí, si no, ¿cómo se Bueno. hace cumplir? Si no la cumple nadie. ¿Cuál sería lo grave? No, pero, perdón. ¿Qué sería lo Este- grave de poner una pena a una persona que dure lo que dure la pandemia? No, es que la pena puede ceder lo que dura la pandemia. Hay una ley, la Acceder gente lo que la... dura la pandemia y además, pero perdón, yo vuelvo a repetir porque seguimos trancándonos en el tema de las aglomeraciones. Y no hay que olvidar que el proyecto ni siquiera dice todas las medidas sanitarias. Ahora, yo le pregunto, ¿es más grave estar en una aglomeración o es más grave decirle a un empleado que tiene COVID que venga a trabajar igual y que no diga nada a las autoridades? Yo pregunto, ¿es más grave estar en una aglomeración o no cumplir con la cuarentena que me fijó el médico? Pero justamente, ¿Pero eso ya no perdón, está penado? perdón, pero justamente la No, no redacción, del artículo, lo que se propone, no habla de aglomeraciones, habla de situaciones como las que usted está describiendo. No, habla de... bueno, pero yo lo que... Habla de cuando yo planteé... A ver, cuando yo planteé cuál era mi discrepancia con el artículo... Involucra, era que no tenía las medidas concretas. todo tipo de amenazas. Involucra todo. Entonces, usted va a Cuando involucra todo, se le va a ahí está aplicar el la riesgo pena también. Si usted Claro. en el supermercado está a menos de 1,5 metros de No, en el separación. ómnibus, ¿oís? No, ahí... Bueno, volvemos al origen, la precisión del... Pero, Por pero, eso, es pero que el, esta el norma problema no no tiene es que precisión. el problema no es que no se aplique una pena, se puede aplicar una pena o no, porque usted decía que no y que no se podía porque después se puede aplicar una pena, lo que hay que precisar es el delito, precisar más el delito. Parecería ser Bueno, eso, ¿no? Bueno, pero justamente lo que decimos es que en este proyecto que usted tiene ahí, no me individualiza ninguna conducta. Por eso yo decía, estamos hablando de las aglomeraciones, estamos hablando de todo, porque ahí no dice las personas que convoquen a una aglomeración. No, yo creo que me Ahí parece... dice cualquier medida Si sanitaria, ¿verdad? paso raya de lo que ha sido esta conversación o este debate, por supuesto hay algunas otras aristas en las cuales hay discrepancias, pero creo que hay consenso en cuanto a que el gran cuello de botella está en la falta de especificación justamente en la norma de lo que serían esas conductas exacto. catalogadas de peligrosas, ¿no? Y que ahí o entra todo, y si entra todo, también tenemos un problema. Claro. Me quedo con eso. Le agradezco mucho su tiempo, David. Por favor. Un placer, ¿eh? Un placer estar con ustedes. No, por favor, muchas gracias. Bien, panelistas, pueden redondear ustedes. Lo que pasa es que es una norma que, como lo dijimos, como está redactada, es inabarcable, es imposible. Yo creo que el espíritu de esto... Pero yo te pregunto, perdóname que te interrumpo un segundo, ¿hay alguna ley que pueda abarcar en su descripción todas las situaciones? Ninguna ley... Ninguna ley. Ni esta ni ninguna. Ninguna Entonces, ley... ¿por qué le corre a ninguna esta ese ley- criterio y no a las A demás? ver, ninguna ley penal puede abarcar todo el abanico de situaciones individuales que se puede dar. Imposible. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que hace la ley penal? En este caso estamos hablando de un artículo penal, pero en todas las ramas, ¿no? Abarcar la general, o sea, abarcar lo más importante. Y el resto se descarta y se decanta por los propios hechos. Acá, el espíritu de la reforma de este artículo, ¿qué es? Lo que decía Fernando hoy y lo que dijimos todos acá. Se está aplicando una norma que en realidad no tiene eficacia alguna, porque en realidad la sanción es inexistente. Entonces, y el peligro ya lo causó. y el peligro lo causó. Entonces, a ver, se está aplicando esto ¿para qué? Para que aquel que intervenga de alguna aglomeración, ¿verdad?, sea penado por un delito de peligro. ¿Solo aglomeración? A ver, Volvemos a- para aquel que tenga No, no, COVID y no... solo aglomeración. No, para aquel que tenga COVID y no haga la cuarentena y salga y vaya a trabajar esto y se descubra, Exacto. sea penado. Ahora, por aquel que está haciendo la cola en el súper y está a 1 metro en vez de 1,5 metros,
no existe. Obvio, Esa no es la existe. realidad. No lo El van a espíritu penar. de la ley es ese. El problema que hay Entonces, acá... ¿por qué fuiste tan contrario a No, este yo proyecto fui en el arranque? contrario a este proyecto en la forma en que está redactado, que es muy general. Pero no es solamente y los Pablo, delitos de al contrario, peligro... El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Faúndez, Sí, sí. ha O sido Faúndez dijo que contrario. era una medida fascista. Si bien lo ha declarado en forma personal y no invocando a la asociación, el abogado Ojeda también ha sido muy claro. Y como la verdad que yo no soy abogado y me gusta escuchar a los que saben, les termino dando la razón. Porque en definitiva Uriarte también está diciendo lo mismo. Yo también te digo que hay mucha gente que escribe desde la otra perspectiva, del Sí, ciudadano claro. de a pie, que dice, y mis derechos humanos que me contagia cualquiera, que me los cuiden también. O sea, Y que está- y, algo a ver, están pidiendo Claro, es que también. justamente creo que ahí es donde está el equilibrio, La ¿no? libertad responsable entraría también en eso. Sí, yo creo que igual con esta reglamentación, y ni que hablar con lo de las medidas prontas de seguridad, el capítulo de la libertad responsable... Creo que ya está terminando, ¿no? Sí. Sí, bueno, está terminando en los hechos, pero en el discurso se sigue apostando a eso, ¿no? El tema es que el artículo es muy general. Claro, la Esa es la interpretación es situación. fundamental ahí. Por eso yo estoy en contra de los delitos de peligro, que son muy generales, que todo es peligro. O queda la libre interpretación de lo que es y no es peligro. Entonces ahí entramos en un plano donde las garantías son prácticamente inexistentes porque queda la interpretación subjetiva de aquel que las vaya a aplicar. Si nosotros tenemos un delito como este que dice aglomeraciones, COVID positivo que salen a trabajar, etcétera, etcétera, 4, 5, 6 puntos que son los fundamentales, a ver. Pero además no solamente... Ahí es otra cosa, no pero hay que pulirlo. No solamente hay un riesgo de ser arbitrario a la hora de aplicarlo, sino que creo que es inaplicable. Porque Aparte. también hay un tema de recursos humanos. Estamos hablando de feria judicial, funcionarios de fiscalía en cuarentena. ¿Y ¿Qué país puede aplicar un artículo de estas características? Hago una cola en fiscalía de 2.000 personas por día para que les tomen declaración. Porque si realmente No, lo que yo- queremos es que se apliquen 2 o 3 casos para que el Exacto. resto no organice fiestas. Y bueno, me parece que estamos llevando toda esta cuestión a un terreno que yo No, no. en eso no coincido, Un en eso no artículo- coincido un con Uriarte. artículo- Creo que las medidas prontas de seguridad tendrán mala prensa, pero digo, estar detenido, poder irte del país, que no quede un registro de un delito, me parece menos garantista que esto que se está Sí, planteando. igual todavía. una medida no es una regla de derecho, o sea que ahí ya tenemos una gran diferencia. De todas maneras, me parece que ese artículo que se está manejando hoy fue el que con su interpretación utilizó el gobierno de Alberto Fernández para decretar la cuarentena en Argentina. Y así están, que es inaplicable. Bueno, porque- por eso mismo, Por eso, viste, por eso Pepe, mismo. es inaplicable. La gente no le da pelota al tema, salen a la calle, no hay forma de poder hacer cumplir la ley. Porque vos para hacer una ley tenés que poder hacerla cumplir, si no, no tiene sentido hacerlo. Es letra muerta. Es letra muerta y es lo que está pasando en la Argentina. Entonces, ¿qué se hace? Concreto. Bueno, esa es la 4 pregunta. o 5 ¿Qué se hace? tipificaciones que diga, el delito de peligro se configurará aquella persona que intervenga en una aglomeración, que sea COVID positivo y salga de su casa, que 4 o 5 cosas que son lo más importante. El resto... Eso mirado desde el punto de vista de un abogado defensor, como él o como Faúndez, obviamente es lo mejor, porque les precisa a ellos el delito y les habilita la defensa. No, a mí no me habilita nada, Sí, nada, te habilita nada. la defensa porque decís, no, esto está comprendido, no, esto no está Pero comprendido. también es lo mejor- En cambio no queda la discrecionalidad de un fiscal o de un juez, porque lo otro, siendo el delito sin precisar, Sí. sin precisar, el juez te puede a vos jorobar como abogado defensor. No, pero Sí, acá claro. me parece que la discusión no, tiene a que ver, estar a dada ver, en a ver, base a la pará. Mañana viene alguien a medir exactamente la A ver. distancia entre ustedes dos Sí, y capaz terminas preso. no porque me defiende casa, no voy preso ni Me parece que el eje Yo, no es... yo igual lo aprecio mucho. A ver, el eje no es la discusión que tienen ellos dos respecto al abogado defensor y demás. El eje es las garantías de todos los ciudadanos. Y que se Porque puede ustedes aplicar, Vero. Recuerden que el presidente de la República dijo que en este país nadie iba a ir preso por salir a hacer el peso del día. Pero está y muy este bien. artículo me parece que de la forma en la cual se está visorando ahora tan general, Te voy a ayudar. bueno, mira. puede ir un feriante. Te voy a ayudar. preso. ¿Sabés qué contradice esto? ¿Sabés qué contradice al ¿Por propio qué ir- presidente? ¿por qué iría el Al feriante propio presidente preso? lo contradice. Sí, donde esté protagonizando en una feria un núcleo allí de aglomeración, como dijo Uriarte, pues tiene Déjame que ayudarla, él, déjame ayudarla, Verónica. ¿La gente Mirá, no puede ir a la feria y no me mantener la dejan ayudarla. distancia? Me tengo que Bueno, pelear. si se constata que hay una violación a las medidas sanitarias, Victoria, puede ir preso. ¿Pero quién Está estaría sin haber. violando ahí la medida Es sencillo, sanitaria? está, como hemos visto en varios la distancia reportajes, física, está sin donde no tenga tapaboca. tapaboca. Está sin Estás hablando de tapaboca, todas lo las firman. Bueno, pero es que no sanitarias. tiene que estar sin tapaboca. Bueno, Está, pero por eso. y entonces lo llevamos. Entonces vamos a una Entonces lo feria y llevamos. levantamos 500 No digo que lo personas. lleven preso, Bueno. lo que digo es qué se hace. Algo hay que hacer. Bueno, Por es lo que eso- este artículo de esta manera habilita. Es lo que hay que especificar exactamente. Y no es que sea un tema de la defensa, ni sí, mucho sí. menos, No, ni es que de tenemos- corporativo lo Y que tuyo. tenemos más trabajo, Lo tuyo como con está Faúndez diciendo es vos por ahí. corporativo. ¿Vos qué estás pensando en el delito Claro. de abuso de funciones que tiene este problema siempre? Obvio, ¿no? Que se quiere- obvio. De abuso de funciones y Igual de antes otro tipo de catalogar abuso. a alguien que está sin tapabocas debería ser el tapabocas obligatorio, cosa que no lo es.
Es obligatorio solo para determinados lugares. Si vos andás por la calle sin tapabocas, no pasa nada. No pasa nada. podés subir a un ómnibus, no podés entrar a un comercio. Por lo tanto, hay que también Claro, marcar esa línea. habría que aclarar tantos. Por eso, Sí, ¿no? Pero Por eso es lo No van a dar eso más es lo que voy. Es utópico pensar que un delito, Claro. que un artículo se puede Totalmente. aplicar de esta forma. No darían Si las no cárceles. individualizás las conductas graves de verdad, no porque ande sin tapaboca el feriante, porque eso en realidad es grave, pero tampoco es una cosa extraordinaria, Pero si estás en medio de una no lo obligación. podés aplicar. Y no es que para nosotros Salvo tengamos que más esté con defensa, todo. menos trabajo, todo lo demás, bueno, no vamos a defender a nadie esas características, porque se van a defender con abogado de oficio. Está claro. No te van a Pero- contratar. sí, Bueno. pero aparte no va a dar, Pobre. no dan los No recursos tienen plan. humanos para No llegan al procesar calle. ese artículo. Vamos No a dan. entendernos. La realidad es una. Es inaplicable. Es inaplicable. Los recursos humanos no dan. La realidad es una. Que hacemos una cola de 4.000 personas de fiscalía todos los días con los fiscales. Y bueno, de si no flagrancia, van, no van. Pero ¿sabes desfilando por qué? fiscalía. Pero dale la herramienta para que alguien pueda hacer algo. Porque esto es un relajo. Por eso, entonces, ponele determinada, que si las aglomeraciones ponele. configuran delito de peligro. Bueno, no me sale. Sugerimos. Sugeriremos A los legisladores que incluyan. Determinadas conductas que Acotar. verdaderamente afectan la salud, las ponemos en el artículo. El resto es inabarcable. Perfecto. Bien, yo les Estamos pido de acuerdo. disculpas Sí, a los totalmente. legisladores por el atrevimiento desde, Perdón, pero bueno, pero desde ¿por estas qué? tribunas en las que nos atribuimos tener la claridad a veces de poder solucionar las cosas. Pero bueno, es parte deben de estar lo igual que que tenemos Habría que que leer hacer. las actas de Pero la- escúchame, le pagamos el sueldo, lo Nos menos que sacamos podemos el- decirle es lo que tienen que hacer. El que paga, manda. A mí me enseñaron eso, el que garpa, manda. Así que Bueno. más vale que escuchen a la gente. La gente. Bueno, No sé. ese es otro Nosotros debate somos- enorme. Tremendo, porque en realidad tú lo Tremendo, elegiste como tremendo. tu representante. A nosotros o no nos sea, votaron, ¿eh? ¿Eh? A nosotros no nos votaron. Nosotros los votamos a ellos. No, por eso. Los Por lo menos no pusimos con- donde no, están. Está bien, menos no con B corta. pero vos Le Producción, la ¿qué se hace en estos representatividad de casos? la Le pagamos el gente. sueldo con nuestro. No, Cambio de tema, Yo ¿no? digo que acepten Ahí nuestras está. En estos sugerencias. casos, cuando la tanda no me salva y se dijo algo que va a generar mucho lío, se cambia de tema. Muy bien. ¿ah? Así Bueno. que vamos a cambiar de tema.